Buenas tardes para todos los asistentes a la capacitación del día de hoy. Mi nombre es Andrea Céspedes, soy asesora certificada del sistema Agrowin y hago parte del departamento de soporte de INSOFT. Vamos entonces a iniciar la sesión que nos corresponde el día de hoy, que es costeo de insumos e introducción a costos de producción. Iniciemos entonces. Bueno, vamos entonces a ver nuestro contenido. Bueno, entonces el contenido para el día de hoy es el siguiente. Vamos a hacer una presentación, una generalidad acerca del costeo de insumos, de los materiales, por qué es importante tenerlos en cuenta. Vamos a ver la estructura de la cuenta de insumos, la importancia de estructurar desde un principio correctamente la cuenta 71, que es la que vamos a manejar para costos de producción a los insumos. Vamos a ver qué tenemos que activar en los grupos de inventarios, que vamos a denominar como grupos de insumos y materiales. Y vamos a ver finalmente la planilla de consumo. Vamos entonces a iniciar con la primera, digamos, partecita, que es la presentación del costeo de insumos. Tenemos entonces, digamos que el uso de los agroquímicos se ha convertido en un factor muy importante y muy determinante para la producción agrícola, que hoy en día, digamos que puede decirse que sin ellos es prácticamente imposible lograr una buena cosecha en los cultivos bajo, digamos, un modelo de agricultura extensiva. El logro de la agricultura actual se debe en gran parte al desarrollo de la industria agroquímica. Estos productos, además de ser necesarios para la producción, son también costosos y nocivos, digamos en algunos casos, para la salud humana y para el medio ambiente, lo que obliga como tal a un correcto uso y administración, en otras palabras, al manejo técnico de los inventarios. ¿En qué consiste ese manejo técnico de los inventarios? Consiste básicamente en hacerle seguimiento a los insumos adquiridos, digamos, durante el periodo, durante la etapa, y aplicarlos por medio de la mano de obra a esos cultivos a través de diferentes labores. Para esto, una de las funciones administrativas de la finca pues va a consistir en el registro de esa información derivada como tal del manejo de los insumos en las bodegas de inventarios. Esta información, tenemos entonces que, digamos, está la bodega, que vamos a denominar para nuestro caso la bodega de insumos. Tenemos lo que es las cantidades que vamos a aplicar dentro de cada uno de los lotes, y tenemos lo que es el almacén agropecuario, de donde vamos a sacar como tal esos insumos para que posteriormente podamos ingresarlos a la bodega y finalmente hacer la aplicación a los diferentes lotes, haciendo el cálculo de las existencias en cada bodega. Tenemos entonces que el registro oportuno de esta información nos va a permitir a nosotros documentar diferentes informes administrativos y especializados, como digamos los informes de inventarios, donde vamos a poder trabajar las existencias y los movimientos de inventario que nos presentan los insumos y, digamos, las existencias que podamos encontrar en esa bodega con la cantidad del insumo y la disponibilidad que haya del mismo. Tenemos también lo que son los informes de costos de producción. En esta parte es bien importante que hagamos una claridad, ya que presentamos la cantidad y los costos de insumos aplicados por lotes y por los cultivos correspondientes. El informe, digamos que nos lo presenta en términos de costo total, costo por hectárea, costo por planta, costo por kilo de cada producto producido. Tenemos también los informes de estadísticas de rendimiento de labores, donde vamos a relacionar la mano de obra de esos insumos aplicados en los diferentes lotes o cultivos. Este informe va a calcular diferentes indicadores de rendimiento en la aplicación de insumos, digamos, por ejemplo, kilogramo de cierto insumo aplicado por hectárea, o árboles por cada kilogramo de insumo aplicado, o cantidad del insumo aplicado por cada árbol. Ninguno de ellos considerado en los informes de contabilidad general. Tenemos también finalmente que la información registrada será la fuente de alimentación de diversos informes, donde vamos a poder entonces hacer ese seguimiento y ese control al costeo de insumos que vamos a ir registrando y que vamos a ir llevando
diariamente, semanalmente o durante el periodo considerado para la finca. Todos los indicadores anotados dentro de este marco sirven para hacer ese seguimiento al uso de los insumos de acuerdo a las recomendaciones técnicas y de acuerdo a lo planeado desde el principio, digamos, en el presupuesto que esté vigente. Todo con miras, entre otros objetivos, al cálculo rápido de nuevos presupuestos dentro de un proceso de mejoramiento continuo. Vamos entonces a ver que tenemos, digamos, la estructura de lo que es el almacén agropecuario nuevamente. Hacemos la adquisición de estos insumos y materiales, los cuales digamos que a través de una compra de esos insumos pues van a ingresar a la bodega de inventarios y finalmente pues van a estar aplicados a los lotes correspondientes. Este ingreso y esta salida de bodega pues nos va a mover un costo al débito o al crédito correspondiente según el asiento contable que estemos realizando. O sea, cuando estoy haciendo la compra, lo que va a hacer es debitarme la cuenta 14 de materia prima de insumos, y cuando doy la salida para poder hacer esa aplicación a los diferentes lotes, pues vamos a hacer el crédito de esa 14 para poder realizar y llevar a cabo ese control de mi costeo como tal de insumos. Tenemos entonces que, digamos que todos los insumos que vamos a adquirir para hacer la aplicación posteriormente en el cultivo en el lote, pues va a estar ligado siempre al costeo como tal que vamos a hacer de ellos y a los informes que vamos a recibir para saber cuánto se está aplicando, de dónde lo estamos aplicando, cómo lo estamos aplicando. Hemos revisado entonces lo que es la generalidad acerca del costeo de insumos y materiales. Vamos a pasar a revisar lo que es la cuenta de insumos y la estructura que debe tener la cuenta de insumos. La cuenta de insumos, antes de crear como tal los grupos de inventario en el sistema, pues nosotros debemos crear una serie de cuentas para cada uno de esos insumos con el objeto de asociarlos como tal a la contabilidad. Un plan de cuentas, digamos, adecuado para ese juego de grupos de inventario de insumos podría ser este que les estoy mostrando a continuación, donde estamos desglosando esa 7105 para la parte de los biológicos, de los fertilizantes foliares, de los fungicidas, herbicidas, insecticidas, colinos de café, cisco, o también, digamos, agrupar otros insumos dentro de la cuenta 710545. Yo les voy a mostrar dentro del sistema que AgroWin ya trae como tal una estructura de cuentas a nivel general de esa 71. Entonces vamos a mirar acá dentro del manejador de operaciones, vamos a ubicarnos en la pestaña de contabilidad, vamos a ir al plan de cuentas y vamos a verificar entonces la cuenta 71. Miren que el sistema ya trae como tal una estructura de esa cuenta de materia prima. Probablemente a ustedes no les vaya a aparecer de la misma forma que me aparece a mí, pues porque la base de datos ya es una base de datos estructurada sobre la cuenta 7. En este caso pues la que estamos analizando, que es la 7105, una cuenta donde ya estoy desglosando por cada insumo o por cada grupo de esos materiales o de esos insumos que yo voy a utilizar. Entonces como darle la estructura o el desglose correcto a esa cuenta, precisamente para poder alimentar los informes y para poder llevar un control digamos correcto de las cuentas, para precisamente el control interno de la finca o de la empresa agrícola. Entonces miren que al igual que el ejemplo que yo les colocaba dentro de la presentación, pues también podemos ver que dentro del sistema pues ya hay un grupo como tal de desglose de esas cuentas principales de las 7, y pues en este caso a la que nos corresponde, que es la de insumos, cómo la vamos a estar manejando dentro del sistema. Vamos entonces a pasar a nuestra capacitación nuevamente para que miremos ya la parte de los grupos de inventarios. La configuración que debemos hacer para esos grupos de inventarios y digamos que debemos tener en cuenta para poder hacer esa clasificación de los grupos de inventarios. Entonces digamos que inicialmente pues las
bodegas suelen estar divididas en compartimientos, cada uno de los cuales digamos que almacena un tipo diferente de elemento. A estos compartimientos pues los vamos a llamar grupos de inventario. Los grupos de inventario digamos que incluyen un número variado de elementos de control o de elementos de inventario, pues que van a agrupar ciertas o similares características para poder reunir esos elementos dentro de un mismo grupo de inventario. Ahora, esos grupos de inventario pues van a configurar como tal la cuenta de costos. Tenemos entonces que esos elementos de control o de inventario del tipo de insumos o materiales, pues vuelvo y aclaro, son insumos que van a contar con mismas características para yo poder hacer esa clasificación de esos insumos. Por ejemplo, tenemos el grupo de insecticidas, de herbicidas, de fertilizantes químicos, de fertilizantes foliares y de otros insumos, cada uno asociado como tal a una bodega de insumos o de materiales agrícolas. Recuerden que la bodega como tal es la que maneja la cuenta 14. Si el cliente o el usuario también necesita desglosar esa 14, pues podemos hacer una configuración personalizada por grupo, en el caso de que no quieran manejar diferentes bodegas. Para poder hacer la creación de tantas ligadas a cada cuenta 14, podemos hacer digamos que una configuración personalizada por grupo para poder manejar 14 propiamente por cada grupo de inventario. Tenemos entonces que digamos en la parte de insecticidas pues los vamos a poder utilizar para ese control de insectos, de ácaros y otros artrópodos que atacan como tal las plantas. Los herbicidas pues para el control de las malas hierbas. Los fertilizantes químicos digamos que es la parte de las formulaciones químicas donde van a tener ciertos grados de pureza y relativamente pues van a estar ricos en algunos nutritivos para las plantas. Normalmente pues se aplican en el suelo. Tenemos lo que son los fertilizantes foliares, pues con formulaciones líquidas, digamos de nutrientes para aplicaciones como los fungicidas. Tenemos otros insumos que aquí podríamos incluir un grupo para esos elementos diversos y de poco uso que no encajan o no están en ninguna de las categorías pues que hemos creado anteriormente. Esto es un ejemplo que yo les doy de cómo se podrían clasificar los grupos de inventario asociados a esa estructura de la cuenta 7 de insumos que vimos anteriormente. Para el caso de los grupos de inventario pues que estamos revisando, pues cada uno de ellos va a incluir o va a tener un conjunto de elementos que normalmente serían las distintas referencias de productos químicos tales que se van a comercializar o pues que se van a aplicar dentro de los cultivos o de los lotes. Por ejemplo, el grupo de inventarios de los herbicidas puede incluir elementos de inventario que generalmente pues son todos aquellos productos comerciales que cumplen con la condición de ser herbicidas. Digamos el Carmex o el Gramoxone son algunos de esos herbicidas que podríamos incluir dentro de ese grupo de inventarios. Ningún elemento de control va a poder pertenecer a dos grupos de inventario al mismo tiempo. En caso de dudas, pues es importante que elijamos el grupo de inventarios que consideremos más adecuado, ojalá de acuerdo al criterio del personal técnico como tal de la empresa o del ingeniero agrónomo que nos esté como tal ayudando en esa distribución que vayamos a hacer. Vamos entonces también a verificar dentro del sistema donde vamos a recordar, porque esto se vio en una sesión anterior, dónde encontrar los grupos de inventarios y qué configuración debemos hacer de ese grupo de inventarios. Vamos entonces a pasar al sistema. Vamos a cerrar acá el plan de cuentas y vamos entonces a ir a la pestaña de inventarios, grupos de inventario. Para mí, digamos que para la sesión yo ya tengo preparada una base de datos con diferentes grupos de inventario, lo que son los biológicos, el café corriente, el cisco, los colinos de café, los diferentes fertilizantes, la parte de los fungicidas y de los herbicidas. Ahora, si miramos alguno de estos, digamos los herbicidas,
vamos a tener presente que para la parte de insumos es muy importante que el grupo de inventarios tenga activa la opción del uso que sea para consumo o materia prima. Estos elementos que vamos a marcar con este atributo pues van a pertenecer y vamos a poderlos consumir en la planilla de consumo para la empresa, para el cultivo, para la partecita correspondiente a la cual se esté haciendo la aplicación, pero deben ser para consumo interno. Entonces es muy importante activar dentro de los grupos de inventario este atributo de para uso o de materia prima o de consumo. También tenemos aquí la parte de la cuenta de egresos, que al activar esa opción, ustedes saben que a medida que voy activando el uso, pues el sistema me va a ir adicionando pestañas para yo poder hacer esa configuración de cuentas. Y acá es donde vamos a configurar la cuenta 7, dependiendo de la estructura que hayamos hecho y también la estructura de los grupos de inventario pues que estemos nosotros creando, separando, clasificando. En este caso, los herbicidas, entonces miren que si despliego acá el catálogo de cuentas, me voy a encontrar con una estructura que anteriormente les estaba mostrando. Para cada grupo de inventario tengo una cuenta de insumos o de materia prima propia para ese grupo, para yo poder hacer mi clasificación y pues tener de una manera más clara mis informes asociados a esa estructura que yo inicialmente estoy haciendo de esa clasificación de mis insumos. Entonces la cuenta herbicidas para el grupo de inventario herbicidas. Y así pues lo que hace el usuario es verificar su clasificación de insumos que tiene dentro de la finca o dentro de la empresa agrícola en compañía de la persona técnica o del ingeniero agrónomo, para que puedan hacer esa estructuración y se puedan incluir dentro de los grupos de inventario pues esos diferentes elementos e insumos que vamos a poder utilizar para posteriormente pues utilizar la planilla de consumo. Vamos nuevamente entonces a nuestras diapositivas para que miremos ya la parte de la planilla de consumo. Vamos entonces a ver toda la parte de la planilla de consumo. Esto es una operación bien sencilla donde simplemente nos va a hacer unas preguntas claras y propias para poder realizar ese costeo de los insumos. Vamos entonces a verificar que tenemos insumos correspondientes, tenemos lo que es la parte de los lotes o de los cultivos a los cuales se va a hacer la aplicación o se va a hacer el consumo de esos diferentes insumos que hemos adquirido dentro de la finca. Tenemos también lo que es la bodega de inventarios, a donde una vez hecha la compra dentro del almacén agropecuario, para mi ejemplo, entonces finalmente pues él me va a preguntar a qué lote o a qué cultivo vamos a hacer la aplicación como tal de ese insumo. Entonces lo que hace el sistema es, al hacer la aplicación pues me va a sacar de la bodega de inventarios. También lo que va a hacer es entonces digamos que recordemos que por la operación de compra pues yo voy a hacer el ingreso al inventario y a mi bodega de esos insumos. Finalmente voy a tener almacenado, cargada la bodega con esos insumos y esos saldos de inventarios. Posteriormente voy a hacer la aplicación a los lotes por la operación de planilla de consumo de esos insumos. Y ya el sistema lo que va a hacer es un cálculo de las existencias por bodega, de esas cantidades físicas que he ingresado, que he sacado, para que tengamos en tiempo real el control de esos saldos de inventarios. Recuerden que el sistema costea por el producto, por bodega y por centro de costos. Tenemos entonces el ingreso como tal a esa mercancía. Ahora, en la planilla de consumo, el sistema, ¿qué nos va a preguntar para poder hacer ese registro? Primero, ¿de dónde o de qué bodega voy a sacar el elemento? ¿De qué elemento pues estamos hablando? ¿Desde el que voy a hacer la aplicación o el que voy a sacar como tal de mi inventario? ¿A qué centro de costos voy a destinar como tal ese consumo que estoy haciendo para la aplicación de ese insumo? ¿Y bajo qué labor se aplicó el elemento? Esto de la labor, digamos que es la tarea propiamente más, digamos que para la parte administrativa, donde vamos a poder llevar ese control, pero pues no va a intervenir en la parte del costo como tal del insumo, pero sí es una tarea que el sistema nos pregunta pues para poder saber a qué labor corresponde la aplicación que estamos realizando del insumo. Y por último, cuánto elemento estamos aplicando de ese insumo. Tenemos acá una planilla sencillita para poder que me entiendan antes de pasar al sistema, donde entonces él me pregunta ¿qué insumo estoy aplicando? Digamos la urea. ¿Qué centro de costos o qué lote estoy utilizando? ¿Qué labor estoy haciendo, digamos, en esa tarea para hacer esa aplicación?
y tiene una estructuración por días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, para poder saber por día qué tanto se está aplicando del insumo. Y adicional a eso, entonces digamos que el sistema nos va a permitir hacer ese control. Generalmente las personas que hacen las aplicaciones de los insumos pues lo que hacen es llevar una planilla digamos física, donde indican por cada día o por cada semana pues cuánto se ha consumido de ese insumo para poder realizar ese control. Entonces el sistema Bluebeam nos va a permitir esa oportunidad y adicionalmente nos la va a hacer, digamos, de una manera fácil y amigable para que la persona encargada de hacer esos registros pues no tenga mayor complicación alguna al momento de hacer el registro de la información. Entonces, nuevamente, ¿qué registro vamos a hacer? ¿Qué elementos vamos a sacar del inventario? ¿A qué centros de costos vamos a aplicar como tal esos insumos? O sea, ¿a dónde estamos destinando como tal esa aplicación? La labor bajo la cual se está aplicando el insumo, o sea, la tarea, vuelvo y les digo, a la cual está relacionada esa aplicación, pero que no intervienen finalmente con el costeo de ese insumo que estamos haciendo. Y al registro de las cantidades diarias de ese insumo aplicado, no es un requisito que yo tenga que registrar tantas cantidades en el lunes, en el martes, en el miércoles, o sea, por día. Esto ya es a criterio del usuario si lo va a hacer semanal, si lo va a hacer diario, para que pueda hacer como tal ese control y ese seguimiento. Vamos entonces a pasar al sistema para que realicemos nuestro cargue de la planilla de consumo. Vamos a cerrar aquí el grupo de inventarios. Vamos entonces a ubicarnos en el manejador de operaciones y vamos a decirle aquí un botón del más, compras, y por acá vamos a encontrar lo que es la planilla de uso y consumo, o también la podemos encontrar acá en la barra de acceso rápido de las operaciones, como con esta planillita o esta hojita la vamos a poder identificar. Entonces miren que la estructura es la que estábamos viendo en la parte pues como tal de las diapositivas, en la parte teórica. Viene soportada con el tipo de documento ya listo, 160, planilla de consumo. Vamos a indicar un detalle, vamos a indicar una fecha. Generalmente esto lo podemos hacer semanal, o sea, durante la semana qué consumos realizamos o qué aplicaciones hemos hecho de qué insumos. En este caso, para nuestro ejemplo, lo vamos a hacer por semanas y vamos a hacerlo entonces al día de hoy. Entonces acá vamos a cambiar y vamos a colocar aplicación de insumos. Semana, vamos a colocar 1. ¿De qué bodega vamos a sacar como tal esos insumos? Entonces vamos a abrir el seleccionador del catálogo de bodegas y vamos a encontrar la bodega de insumos que dentro de mi estructura denominé de esa forma. Vamos a verificar también, digamos que nos da la posibilidad de asociar un responsable o la persona que está haciendo como tal esa aplicación o ese consumo dentro de la partecita como tal de mi finca. Entonces podemos asociar un responsable, pero recuerden que los campos en color verde pues no son de carácter obligatorio dentro de las operaciones, pero entre más información tengan, pues más información van a poder registrar de esas operaciones y van a poder generar posteriormente pues informes o exploradores con esa información que vayamos registrando. Tenemos entonces bodega de donde vamos a egresar, ya sabemos que es la 1, podemos digitar el número o abrir nuevamente el catálogo para seleccionar la bodega de donde vamos a egresar. Lo podemos hacer a nivel general o habilitar una bodega de egreso por renglón, porque puedo tener varias bodegas de insumos y necesito hacer una aplicación o una planilla de diferentes bodegas. Entonces para eso tenemos habilitada esta columnita. Vamos entonces a habilitar lo que es el catálogo de elementos para poder seleccionar el elemento que vamos a utilizar. Vamos a poner esto en modo lista para poder ver nuestra lista de elementos. Tenemos lo que es entonces la lista de los elementos que están en los grupos de inventarios marcados o clasificados para uso y consumo. Entonces miren que aquí me está trayendo por grupo de inventario fertilizantes foliares, fertilizantes, fungicidas, herbicidas, según esa clasificación de grupos de inventarios para insumos o para consumos que yo esté realizando.
Tenemos entonces acá toda la lista para ya seleccionar los insumos que estamos aplicando dentro de nuestro cultivo. Entonces vamos a seleccionar para nuestro ejemplo el tema de la urea. Vamos a verificar el centro de costos, a dónde vamos a hacer la aplicación como tal de ese insumo. En este caso vamos a hacerlo acá al lote de la loma de café. Entonces vamos a seleccionar el centro de costos de café y vamos a seleccionar la labor o la tarea en donde estoy haciendo yo como tal esa aplicación o ese consumo. Entonces tengo lo que es la tarea o la labor de hierba, fertilización. Esto pues digamos que no vamos a entrar en detalle porque hay una sesión especializada para hacer esa partecita de actividades y labores, pero en este caso yo voy a colocar que va a ser para la fertilización. Y ya tengo la parte del registro de los días, digamos, de esa semana, donde vamos a poder registrar qué consumo hemos hecho durante cada día, o digamos que podemos hacer una totalidad, en el caso de que no lo quieran registrar diario, de cuánto hemos consumido, aplicado de ese insumo, para ya que finalmente el sistema nos totalice y nos realice el ejercicio. Entonces en este caso voy a decir que hemos aplicado durante toda la semana 2 kilogramos de la urea en el centro de costos del lote La Loma del cultivo de café para la labor de fertilización. Ya una observación adicional que ustedes quieran indicar, y es una operación solamente de un único paso. Miren que igual a lo que veíamos teóricamente es igual lo que el sistema nos va a preguntar: de qué bodega lo voy a sacar, qué insumo voy a consumir, a qué centro de costos lo voy a aplicar o lo voy a utilizar, y en qué tarea lo estamos entonces digamos asociando o relacionando para ese consumo, y pues cuánto me estoy consumiendo. Acá simplemente vamos a dar a aceptar y el sistema lo que va a hacer es procesarnos la operación, y vamos a verificar aquí por el inspector que tenemos el movimiento contable, donde debe hacernos un egreso de la 14 de esa materia prima, y nos lo va digamos, a hacer la contrapartida contra esa cuenta 71 que configuramos dentro de los grupos de inventarios, y que según la estructura de esa cuenta 7 pues yo ya he determinado o ya he indicado. Y si miramos el movimiento de inventarios de una vez de esta operación, entonces vamos a ver que el sistema nos sacó 2 kilogramos de la urea con el costo indicado de ese fertilizante. Entonces miren que el costeo de insumos es muy sencillo, simplemente es definir, digamos, desde el inicio la configuración propia para esos grupos de inventarios, para esa cuenta 7, de cómo la voy a estructurar yo para mi finca o para mi empresa, y finalmente registrar la planilla de consumo cada que, digamos, es a criterio del usuario vaya a hacer el registro, si lo va a hacer diario, si lo va a hacer semanal, si lo va a hacer quincenal, si lo va a hacer cada 10 días, esto es a criterio propio de cada usuario. Vamos entonces a dar aquí cerrar y vamos a volver a nuestro contenido para verificar qué nos hace falta. Tenemos entonces ya la parte de lo que es insumos. Ya hemos visto el contenido que teníamos disponible, y ya nos vamos a adentrar en lo que es la introducción a costos. ¿Qué vamos a ver para la introducción de costos? Vamos a ver una definición y una clasificación de los costos de producción. Vamos a ver también lo que es las metodologías de costos. Vamos a ver lo que es la parte de la ruta contable de costos. Esto es muy importante porque vamos a ver el sistema cómo lo automatiza, y adicional a eso digamos los puntos que debemos tener en cuenta para que esa ruta contable podamos saber de dónde sale, qué estamos haciendo, y finalmente pues el cálculo de la variación del costo, el costo estimado contra el costo real, para que también miremos el sistema automáticamente cómo realiza estos procesos, para que el cliente no tenga que estar haciendo sus cálculos de forma manual, sino que se automaticen de una vez con el sistema AgroWin. Vamos entonces a entrar primero con la definición. Hay muchas definiciones de la parte de los costos de producción, pero vamos a trabajar hoy esta definición y vamos a desglosar cada parte de la definición para poder entrar como tal en detalle de qué es lo que estamos haciendo. Entonces podemos decir
que para nosotros, digamos, esta definición que manejamos, como les digo, seguramente ustedes podrán encontrar otras, es la variación económica de los recursos sacrificados o dejados de percibir en la obtención de un fin productivo. Miren que tengo acá resaltado lo que es valoración económica, recurso sacrificado y fin productivo. En la valoración económica, pues vamos a poder ver que, digamos, es el costo monetario que tiene cada recurso. Aquí vamos a hablar de ese costo en el cual estamos incurriendo. Tenemos la parte del recurso sacrificado. Cuando hablamos de este recurso sacrificado, normalmente es la mano de obra, la materia prima o los insumos y los materiales. Tenemos también la parte de los fines productivos. Cuando hablamos de esta partecita, pues nos vamos a referir a la parte de los lotes y los cultivos. Digamos que ya es el fruto como tal de esos lotes y de esos cultivos. Tenemos entonces que en esta definición pues no la vamos a manejar propiamente de una forma teórica, sino que vamos a ir implementándola o nos vamos a ir inmersando desde el mismo registro de la información dentro del sistema Growin. Cuando estamos registrando la información en el sistema, pues el sistema nos va a preguntar, por ejemplo, cuál es el recurso que nosotros estamos sacrificando, donde por medio de, digamos, la operación de planilla de labores, pues vamos a poder seleccionar esa mano de obra, y si es un insumo, en el caso que estábamos viendo anteriormente, entonces vamos a registrar esa planilla de uso o de consumo para poder verificar ese recurso que estamos sacrificando. También digamos que nos va a preguntar cuál es el fin productivo, es decir, cuál es ese centro de costos, cuál es ese lote o cultivo al cual se va a cargar esa mano de obra o se le va a cargar esos insumos que se están consumiendo. Y también pues tenemos ya la parte de la valoración económica, que es, digamos, la planilla de labores, que se va a ver reflejada como tal la tarifa que vamos a pagar de esos jornales que se están trabajando de cada cultivo. Para poder entender un poco mejor esta definición, pues vamos como tal a desglosarla un poquito por separado. Entonces vamos a iniciar con lo que es la valoración económica. Esta valoración económica, digamos que, como les decía hace un momento, es el valor monetario, es decir, contable o de mercado de fondos, o de mercadeo, perdón, donde vamos a tener los recursos y los valores que se consumen dentro del desarrollo de un proceso productivo. Como por ejemplo, digamos, el pago de la mano de obra. Este es un valor monetario. A mí me cuesta, digamos, cuánto me va a costar pagar esa mano de obra. El pago de los insumos y materiales que se van a aplicar en los diferentes cultivos, y el uso de la maquinaria y el equipo, que también se entiende o digamos que se mide como una valoración económica. También hay otros recursos que se consumen en el desarrollo de ese fin productivo, y esos recursos pues no necesariamente constituyen salidas de dinero, pero a pesar de que no hay como tal una salida de dinero, es necesario valorarlos porque se deben considerar como un costo en el desarrollo de esos diferentes proyectos. Por ejemplo, si yo trabajo dentro de mi propia empresa, puede presentarse el caso de que yo no perciba un salario, pero a pesar de que no se presente una salida de dinero, es necesario considerarlo dentro de los costos y valorar esa mano de obra que yo estoy realizando dentro de mi finca o dentro de mi empresa agrícola. Teniendo claro entonces el concepto de valoración económica, vamos a hablar del segundo concepto, que es el recurso sacrificado. Todo lo que se sacrifica para la obtención de los fines productivos o productos de la empresa. Cuando hablamos de recurso sacrificado, generalmente hablamos de lo que es, digamos, la mano de obra, la materia prima o los insumos y los materiales. Lo que hacemos es utilizarlos en nuestro proceso productivo, y pues finalmente no vamos a tener cómo recuperar ese recurso que hemos sacrificado. O sea, si ya aplicamos el insumo, yo no tengo cómo devolver esa aplicación a su estado inicial. ¿Por qué estamos hablando de un recurso sacrificado? Porque digamos que se considera en ese estado sacrificado cuando para efectos de su uso pues es imposible retomarlo a su condición original o a su condición inicial. Por eso hablamos de lo que es la mano de obra, los insumos y materiales y la maquinaria y el equipo. Es decir,
nosotros utilizamos esa mano de obra en la siembra del café, por ejemplo. Entonces aquí sacrificamos la mano de obra porque esas horas que se invirtieron en ese cultivo de café, pues no vamos a poder devolverlas a su estado inicial, no vamos a poder recuperar esas horas que ya se trabajaron o se invirtieron dentro de ese cultivo. Digamos otro ejemplo que sucede también con los insumos. Por ejemplo, si compramos un bulto de fertilizantes, él tiene un costo. Al utilizar una parte de ese fertilizante para mis cultivos, pues yo ya lo estoy sacrificando y él ya no va a estar como tal en su estado original si lo quisiera devolver. También debemos tener en cuenta que generalmente los costos de producción se calculan con base a los recursos que se sacrifican con la mano de obra y los insumos y materiales, pero digamos que hay otros casos, como por ejemplo el de la maquinaria del equipo, donde nosotros utilizamos esas maquinarias por X número de horas, entonces el uso de esas máquinas deben ser consideradas como un recurso sacrificado, pues porque la máquina ya trabajó y pues no la voy a poder retroceder o volver a su estado inicial. Por último tenemos lo que es el fin productivo. Los fines productivos, digamos que son esas áreas productivas de la finca o de la empresa agrícola cuyo fin es producir productos. No solo son lotes o son cultivos, también pueden ser productos como tal que se me alejen, que se me salen por, digamos, de los cultivos, el café, en este caso el limón, el aguacate. Cuando estamos hablando del agro, pues básicamente los fines productivos son los diferentes cultivos que al final pues nos van a arrojar un producto de estos que estoy colocando pues digamos acá como ejemplo. Cuando tenemos entonces claro que es el fin productivo, que es el resultado que se espera, digamos, de haber transformado sus diferentes recursos durante un proceso productivo, pues ya tenemos desglosada bien nuestra definición de costos de producción y vamos a ver que hay una consecuencia de este planteamiento que yo les estoy realizando. Entonces tenemos que cuando hablamos de un recurso, pues este puede ser clasificado desde dos puntos de vista. Uno, digamos que lo podemos clasificar por la naturaleza de ese recurso, es decir, si es una mano de obra o si es un insumo o si es una materia prima. Tenemos también la segunda parte donde podemos clasificarlo según el destino donde se vaya a sacrificar ese recurso. Es decir, en qué lote o en qué cultivo vamos a estar consumiendo o se van a estar sacrificando esos recursos. Cuando clasificamos los recursos desde esos dos puntos de vista, se va a generar como una matriz, digamos, como una matriz bidimensional en la cual vamos a poder encontrar, por un lado, los recursos como por ejemplo los fertilizantes, los herbicidas o la mano de obra. Y aquí pues yo ya conozco cuál es mi recurso. Y por otro lado vamos a encontrar los destinos de los recursos donde tenemos ese cultivo de café, de limón, de aguacate, pues para nuestro ejemplo. Por lo tanto, cuando se presenta un costo, digamos que es necesario definirlo o clasificarlo de dos formas. Si nosotros necesitamos saber cuál es la naturaleza, cuál es ese recurso que estamos sacrificando, si es un fertilizante, si es un herbicida o si es una mano de obra. Y también pues debemos indicar cuál va a ser ese destino, el centro de costos o el lote o el cultivo donde se van a estar sacrificando, en este caso digamos el cultivo de café y el cultivo de limón. Para el ejemplo que estoy poniendo, entonces tenemos el destino de los recursos, esos dos cultivos de café y de limón, y los recursos que vamos a utilizar, en este caso fertilizantes, herbicidas y mano de obra. Entonces, primero pues vamos a poder observar que podemos costear cada recurso. Por ejemplo, tenemos que para los fertilizantes pues tienen como costo total 240.000 pesos, para los herbicidas tenemos costos totales de 120.000 y finalmente pues para la mano de obra tenemos costos totales de 750.000 pesos. Si queremos podemos totalizar, digamos, por destino de cada recurso. Para el cultivo de café pues tenemos costos totales por un valor de 435.000 pesos y para el cultivo de limón costos totales de 675.000. Aquí observamos que, digamos, independientemente de la forma como queramos costear, sea por recurso o sea por destino, el total del costo va a ser el mismo y en AgroWin pues vamos a poder conocer ambos totales. Viendo entonces ya la parte de las metodologías de costos, tenemos lo que es
la parte de como ya hemos visto la clasificación de esos costos, vamos a pasar a lo que es las metodologías de los costos de producción. Acá vamos a hablar de varias metodologías. Vamos a identificar cada metodología, digamos con un ejemplo de cómo vamos a poder trabajarlas o cómo vamos a poder distribuirlas dentro del sistema. Tenemos la primera, que es una clasificación por función, donde van a estar la parte de los costos de producción y la parte de los gastos empresariales. En la parte de los costos de producción podemos hablar que, digamos, van a ser esas erogaciones o esas salidas de dinero destinadas a la transformación de la materia prima entre productos. Tenemos también que cuáles son esos digamos, costos de producción que podemos incluir cuando estamos hablando de una clasificación por costos según la función: la mano de obra, los insumos, los materiales, digamos otros más que conduzcan a esa generación del producto. Costo de los servicios públicos que intervienen en el proceso productivo, por ejemplo, los sueldos y las cargas sociales del personal de producción, el costo de los envases y de los embalajes o de los empaques de ese proceso de producción. Y ya tenemos la parte de los gastos empresariales, erogaciones necesarias para mantener funcionando la empresa. O sea, si se realizó la producción o no se realizó, pues igual hay que realizar ese pago o ese gasto empresarial. Todos los costos que no son de producción, digamos que aquí podemos incluir lo que es la parte de administración, de logística, de estrategia empresarial, de mercadeo. Y dentro de estos pues podemos incluir lo que son la parte de los salarios, de la parte administrativa, prestaciones de los mismos, los servicios, los útiles, los elementos de aseo, los arrendamientos o la parte ya como tal de los impuestos y de los seguros. No están incluidos dentro del producto o de la producción como tal del mismo. Entonces acá tenemos la diferencia de la clasificación por su función. Vamos a pasar ya a lo que es, digamos, un ejemplo para que nos quede bien claro cuándo sería un gasto empresarial y cuándo sería un costo de producción. Un costo, digamos, de la aplicación de un fertilizante al cultivo de maíz, tenemos que es un costo de producción. Un costo de la papelería utilizada en la oficina, tenemos que es un gasto empresarial. Un costo de la fumigación de todos los lotes de la finca, es un costo de producción. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos saber esa fumigación a todos los lotes de la finca, pues dónde lo vamos a cargar exactamente. Costo de la mano de obra para la fumigación del área social de la finca, es un gasto empresarial. Costo de los fertilizantes comprados y almacenados para la aplicación de esos cultivos, esto es ya una parte del inventario. Aquí no lo podemos clasificar como un gasto o como un costo de producción. Tenemos lo que es un costo de la adquisición de un tractor, en este caso digamos el John Deere 900, esto es una parte de un activo fijo, esto tampoco lo podemos clasificar como un gasto o un costo. Tenemos la parte de los costos de los jornales utilizados para el mantenimiento de los riesgos de la finca, es un costo de producción. Entonces con estos ejemplos podemos ya nosotros digamos diferenciar cuando estamos hablando de gasto empresarial y cuando estamos hablando de costo de producción. Tenemos entonces la parte de la clasificación por la identificación con el producto. En esta vamos a hablar lo que es los costos directos y la parte de los costos indirectos. Si estamos hablando de la parte de los costos directos, digamos que son las valoraciones económicas de los recursos que vamos a aplicar en esos procesos productivos. Los costos directos son aquellos que se identifican fácilmente dentro de ese cultivo o dentro de ese lote o el proceso pues como tal donde está siendo imputado. Generalmente hablamos que los costos directos pues son la mano de obra directa y los materiales directos. Para la parte como tal de los costos indirectos pues digamos que son globales a varios productos y es muy difícil asignarlos a un producto en específico, pues por lo tanto se requiere establecer como un criterio de distribución, como puede ser digamos la producción o un porcentaje específico de la misma. Estas dos clasificaciones son más importantes sobre todo para cualquier montaje de costos de producción que se vaya a realizar dentro del sistema AgroWin. Primero pues los clasificamos de acuerdo a su función.
donde hablamos de los costos de producción y los gastos empresariales. Y luego los vamos a clasificar según la identificación con el producto, que serían la parte de los costos directos y de los costos indirectos. Acá también tengo un ejemplo para que, digamos, definamos esta parte de los costos directos y de los costos indirectos. Digamos que el costo de la aplicación de un fertilizante al cultivo de maíz, esto sería un costo directo. Como yo puedo identificarlo con mi cultivo directamente, pues puedo saber que a dónde lo estoy aplicando o qué estoy haciendo con él, lo puedo identificar como un costo directo. Costo del mantenimiento del tractor, esto sería un costo indirecto, porque el tractor pues yo lo utilizo en varios cultivos. Igual yo tengo que hacer como tal ese mantenimiento al tractor. Por eso esos costos yo no los voy a poder importar directamente al cultivo de maíz o al cultivo de café, porque los estamos utilizando en varios cultivos. Entonces yo aquí tengo que marcarlo como un costo indirecto y después pues hacer un proceso como tal de distribución, donde el sistema va a saber cuánto le va a poder imputar al cultivo de maíz y cuánto le va a poder cargar a ese cultivo de café. El tercer ejemplo que tengo es costo de la fumigación de todos los lotes de la finca, digamos que en forma de área. Acá hablamos de un costo indirecto porque estoy haciendo, digamos, una fumigación por área a todos mis lotes que tengo dentro de la finca. Digamos, por ejemplo, si tengo cultivos de maíz, de plátano, de café, de esa fumigación pues yo no voy a tener forma de saber cuánto le cayó, por ejemplo, al cultivo de maíz, cuánto le cayó al cultivo de plátano y cuánto le cayó al otro cultivo de café. Es un costo indirecto porque sé que se está utilizando en la parte productiva de mi finca, pero pues yo no voy a tener forma de identificarlo como ningún proceso productivo de mi finca. Entonces yo tengo que considerarlo como un indirecto, ya que pues después por el proceso de distribución pues ya sabré cuánto me costó esa fumigación para cada área. Tenemos el otro, que es el costo de la mano de obra para la fumigación del lote de maíz y el salario pagado al mayordomo de la finca. Tenemos entonces que serían un costo directo, la parte de la fumigación del lote de maíz, y un costo indirecto, el salario pagado al mayordomo de la finca. Tenemos lo que es el costo del mantenimiento de las vías internas de la finca. Este lo vamos a considerar como un costo indirecto porque estoy hablando que todos los riesgos como tal de la finca, en este último pues voy a poder saber, no voy a poder tener como varios cultivos a los cuales yo le pueda hacer esa imputación de ese costo. Entonces ya tendría que hacer esa clasificación de indirecto y nuevamente hacer una distribución por medio de un criterio de distribución para que se pueda asignar cuánto fue que se cargó a cada parte de la finca o a cada cultivo, ese riego que estamos haciendo y ese mantenimiento de esas vías internas de la finca que estamos pues como tal desarrollando. Ya teniendo claro qué son los costos directos e indirectos, pues vamos a mostrar como tal, digamos, un segundo ejemplo que yo tengo aquí dentro de mi sesión del día de hoy. Digamos que en la finca vamos a tener tres cultivos. Tengo el cultivo de plátano, el cultivo de café y el cultivo de cacao. Esos son, digamos, los fines productivos dentro de mi finca. Entonces estoy realizando unas labores sobre el cultivo de plátano y estas labores las voy a clasificar como un costo directo. Es decir, que se van a ir directamente a los costos del cultivo de plátano y voy a hacer imputaciones de mano de obra que se van a ir ejecutando directamente en ese cultivo de plátano. También tengo un trabajador que está realizando labores en el cultivo de café. Esto es un costo directo porque yo puedo identificarlo fácilmente y claramente con ese cultivo de café. Y finalmente pues tengo también un trabajador ejecutando labores en el cultivo de cacao. También es un costo directo porque puedo identificarlo fácilmente con ese cultivo propio de cacao. Ahora, estamos realizando unos mantenimientos en el sistema de riegos de finca, entonces yo no voy a poder saber o no voy a poder imputar directamente ese costo sobre un cultivo directamente. Entonces van a estar involucrados tres cultivos, pero sé que ese costo pues tiene que llegar
de alguna forma sobre esos diferentes cultivos. En este caso, ¿qué se debe hacer? Crear un centro de costos auxiliar, digamos que lo llamemos riego, por así decirlo, que va a hacer este centro de costos. Lo que va a hacer ese centro de costos es acumular esos costos de mantenimiento de los riegos. Luego de tener ese costo acumulado por medio de un distribuidor, pues vamos a hacer unas configuraciones que van a realizar dentro del sistema Growin, y ese costo va a ser distribuidor de forma correcta como tal de esos diferentes cultivos que van a estar involucrados con la parte de riego. Entonces lo correcto es que los costos que se van a identificar claramente dentro de la finca pues son, digamos que, imputaciones directas de aquellos costos que realmente van a involucrar varios cultivos, que no sé claramente qué cantidad se debe imputar a cada uno de esos cultivos, y pues debo entonces acumularlos en un centro de costos auxiliar, que en este caso pues para el ejemplo lo llamamos riego, y luego por medio de un distribuidor pues el sistema va a analizar ese alcance y va a poder hacer esa distribución del costo del mantenimiento de los riegos sobre cada uno de los diferentes fines productivos, en este caso pues mis cultivos de plátano, café y cacao. Tenemos entonces una clasificación adicional por el sistema de acumulación. Tenemos que es los costos por órdenes, pues generalmente estos corresponden a las empresas o a las fincas que se elaboran productos acordes a los pedidos o a las órdenes de producción de los clientes. Tenemos costos por procesos, aquí digamos que corresponden a las empresas agrícolas o a las fincas que producen en masa, y los costos de productos pues se consultan por periodos. Y tenemos costos por actividades, donde digamos que tenemos también costos donde se tienen en cuenta consultar esos costos generales por cada actividad de la empresa o de la finca. Dentro de los costos por órdenes tenemos, por ejemplo, cuando a un vivero le llegan pedidos de producción de X cantidad de plántulas de cítricos, por ejemplo, para determinado cliente. Entonces, el departamento de producción ordena la siembra y digamos como tal la plantación para determinar una fecha específica. Inclusive pues esa orden va a poder estar por encima del pedido pues para mantener esas existencias. Cuando hablamos de costos por procesos, acá por ejemplo es la finca que produce aceite de palma o plantaciones como plátano o banano. Entonces digamos que aquí son fincas que están produciendo continuamente, que no trabajan sobre pedido de un cliente específico, sino que constantemente están en esa producción. Y finalmente los costos por actividades. Acá aplica pues especialmente en las empresas agrícolas y las empresas pecuarias, en donde los costos de la producción pues se averiguan al final de los ciclos de esa producción o de las cosechas de los cultivos. Tenemos lo que es la parte de la metodología de costos. Acá vamos a hablar entonces de metodologías que vamos a poder encontrar. Vamos a utilizar metodologías digamos de costos parciales y de costos totales, que es la primera de la que vamos a hablar. Aquí solo van a cargar a los productos ciertas categorías de los costos, digamos otros costos como los indirectos o los fijos según pues la metodología, y no se cargan. Tenemos los costos, no se van a distribuir o se van a considerar gastos como tal del ejercicio, pues estos van a llevarse directamente al estado de resultados del ejercicio. Dentro de la metodología de costos parciales pues tenemos lo que son el método de costos directos y el método de los costos variables. Hay unas ventajas con esta metodología, y es que va a ser muy sencilla pues para el usuario o para la persona que la está implementando, y pues va a salir muy barato, muy económico implementar y gestionar como tal esta metodología. Hay una desventaja, que es la información como tal de baja calidad que va a poder tener el usuario con este costo parcial si se va a implementar. ¿Adecuado para quiénes o para qué? Para empresas en las que esos costos representen la parte principal de los costos. Digamos que para ellos no va a ser significativo el resto de las otras partecitas. Y
Pues les voy a dar un ejemplo. Una granja, digamos, pequeña, campesina, donde no hay inversiones significativas, pues va a poder utilizar la metodología de los costos parciales. Tenemos lo que es la metodología de los costos totales. Entonces se van a cargar a los productos la totalidad de las categorías de los costos si se tienen en cuenta los costos directos y los costos indirectos. Algunos casos donde no se vayan a cargar esos costos indirectos, sino que se lleven directamente al gasto, pues hay modalidades donde se van a poder cargar solo los costos indirectos de producción y pues no los gastos. Hay tres métodos dentro de los costos totales. Vamos a poder hablar de costos por absorción, de métodos de costos por secciones homogéneas y de métodos de costos ABC. Tenemos una ventaja: más sofisticado. Este método pues va a ser más puntual, más detallado, y vamos a poder tener información de alta calidad y pues mucho más precisa para el usuario o para la persona como tal, digamos, dueña de la finca. Hay una desventaja, y es que va a ser un poquito más costoso la implementación y la gestión de este método, por lo que va a ser tan detallado y tan explícito dentro de su manejo. Y tenemos que va a estar adecuado precisamente para las empresas en las que los costos indirectos pues representan una parte importante de esos costos. Ejemplo, una empresa agrícola donde hay inversiones significativas de infraestructura, de recursos humanos, donde ya tiene definida toda esa parte como tal de adecuación o de organización y de infraestructura como tal. Tenemos entonces lo que es la parte que vamos a estudiar primero de los métodos de costos por absorción. En la parte de los métodos de costos por absorción, entonces vamos a poder decir que vamos a imputar a productos la totalidad de los costos del ejercicio. Dentro de este costo por absorción, digamos que se va a distribuir entre los productos pues la totalidad de esos costos en los que va a incurrir como tal la finca, ya sean directos o indirectos. Los costos directos pues se imputan directamente al proyecto productivo que los está consumiendo o que los ha consumido. Y los costos indirectos pues no se van a poder repartir a menos de que se utilice el criterio de reparto o de distribución. Vamos a ver entonces un breve ejemplo del método de costos por absorción. Acá tenemos que cuando hablamos de costos por absorción, pues lo primero que vamos a tener es una categoría de aquellos costos que son primordiales para el funcionamiento de la empresa, porque no son directamente relacionados con la producción, pero son los que vamos a llamar centros de costos empresariales. En este caso, pues la parte administrativa, la parte del mantenimiento de las piscinas y los gastos de los jardines. Dos, pues digamos que podemos, como estamos hablando de que vamos a manejar lo que son costos indirectos, pues entonces cada que hablemos de costos indirectos vamos a asociarlo con el término de centro de costos auxiliares de producción dentro del sistema AgroWin. Entonces siempre que necesitemos manejar indirectos vamos a necesitar crear auxiliares de producción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear los costos indirectos que existan como centros de costos auxiliares. Por lo general, digamos, se toman varios costos indirectos y pues lo vamos a ir agrupando por ese tipo de costos. En este caso vamos entonces a decir costos indirectos, que vamos a hablar, por ejemplo, de la maquinaria, del equipo. Vamos a hablar de un centro de costos auxiliar y vamos a tener un acumulador de centro de costos auxiliares para los linderos. Ya tenemos los centros de costos de producción. Para nuestro caso tenemos el cultivo de café, el cultivo de limón y el cultivo de maíz. ¿Qué sucede? Para que los costos que tengamos acumulados en esos centros de costos auxiliares de producción pues lleguen a los centros de costos productores, debemos entrar a configurar unos distribuidores. En este caso vamos a hablar de unos criterios de distribución. Cuando hablamos de métodos de costos por absorción, pues vamos a hablar de que esos costos indirectos se van a distribuir una vez y pues van a llegar a los productores, que serían esos cultivos de café, limón y maíz que tenemos en este ejemplo. Vamos entonces a establecer criterios de distribución, entonces donde esos criterios o donde cada uno de esos centros de costos auxiliares pues se van a relacionar a un criterio, digamos, de reparto o de distribución. Entonces
Digamos que el auxiliar de riegos y materia prima y el equipo pues lo vamos a ir relacionando con el criterio número 1 de distribución y el auxiliar de los linderos pues con el criterio de reparto número 2. Tenemos entonces que cuando llega el final de mes hacemos entonces dentro del sistema un reparto de esos costos indirectos a los diferentes centros de costos productores. Entonces, según los criterios que tengamos establecidos, él va a llegar y le va a enviar a cada cultivo el porcentaje que le va a corresponder dependiendo de esa configuración que hayamos hecho dentro del distribuidor. Aquí realizamos dos repartos, pero digamos que son dos criterios de distribución diferente. Generalmente el costo indirecto pues se distribuye en una sola vez. El de riegos llegó al criterio de reparto número 1 y este pues se repartió entre los 3 cultivos. Igual sucedió con el de la maquinaria del equipo. Miren que llegó al criterio de reparto y se distribuyó entre los diferentes cultivos. Aquí vamos a poder observar que el esquema de este método pues nos genera una estructura básica de los centros de costos de 2 niveles. Los gastos empresariales pues los vamos a dejar aparte porque estos no los vamos a tener en cuenta. A nivel de costos de producción hablamos de 2 niveles. Primero los centros de costos auxiliares y el nivel de los receptores o de los productores, que ya es la parte pues como tal de los cultivos. Vamos entonces a ver la segunda, que es el método de secciones homogéneas. Digamos que cambia con respecto al método de absorción solamente en la forma de cómo se van a repartir esos costos indirectos. Los directos pues se siguen utilizando de la misma forma, es decir, los que se cargan directamente sobre los proyectos productivos, pues los lotes o los cultivos. En este método vamos a distribuir, digamos, entre los productos la totalidad de esos costos en los que va a incurrir la finca, ya sean directos o pues ya sean indirectos. Los costos directos van a ser imputados directamente al proyecto productivo, pues que los está consumiendo. Y los indirectos, que en este caso van a ser 2 distribuciones. Veámoslo con el ejemplo para que me puedan entender un poquito mejor. Entonces tenemos centros de costos para la parte de los gastos empresariales, administración, la parte de las piscinas y de los jardines. Ya tenemos un segundo nivel con los centros de costos auxiliares que veíamos anteriormente y los centros de costos principales. Miren que aquí ya esta metodología cambia un poquito porque están los centros de costos auxiliares secundarios y los centros de costos principales. Entonces en este ejemplo vamos a tener esos centros de costos auxiliares secundarios, pues digamos que van a ser la parte de los riegos, de la maquinaria del equipo y de los linderos. Y vamos a considerar otros centros de costos auxiliares, pero ya como principales. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, los costos que se incurren a nivel de las compras, de los costos que vamos a incurrir a nivel de las ventas y el centro de costos de las bodegas. Tenemos aquí lo que hicimos, digamos que desplegar esos costos indirectos. Entonces ya tenemos la parte de los productores de los mismos cultivos para que miremos el ejemplo y podamos identificar cómo cambia dentro de cada metodología. Entonces lo primero que hace el sistema es distribuir lo que tenemos acumulados en los centros de costos auxiliares secundarios. Entonces él establece el criterio o ese reparto de distribución y lo va a asociar a los centros de costos auxiliares secundarios. Después este criterio de distribución pues nos va a llevar a los centros de costos auxiliares principales o los puede cargar directamente dentro del productor o dentro del cultivo. Lo normal es que los costos auxiliares secundarios pues se distribuyan a esos auxiliares principales y luego esos auxiliares principales digamos que cojan otro criterio de distribución y se distribuyan entre esos productores. Entonces si lo vemos así, pues esos centros de costos indirectos están sometidos a 2 distribuciones por 2 criterios diferentes. Entonces mire que la estructura dentro de un método y otro varía ya dependiendo la parte de la distribución o de la doble distribución que se esté realizando. Vamos a pasar a la parte del método de costos ABC. Este método de costos distribuye entre los productos la totalidad de los costos en los que incurre la empresa, ya sean directos o indirectos. Los costos directos pues se van a imputar directamente a ese proyecto productivo, digamos al lote o al cultivo que se está consumiendo como tal.
Y ya los costos indirectos pues van a tener como la similitud del método de costos por secciones homogéneas, porque también se van a distribuir en dos ocasiones. Primero vamos a distribuir lo que son las diferentes actividades que realiza como tal la finca, y después de que esté distribuido por actividades pues lo va a distribuir dentro de los diferentes productos. Miremoslo con el ejemplo para que podamos entenderlo mejor. Entonces vamos a dejar a un lado lo que son los centros de costos de gastos empresariales, pues que ya lo vimos en las otras metodologías anteriores. Tenemos entonces lo primero que son centros de costos auxiliares, donde vamos a acumular esos costos indirectos. Luego vamos a dividir, digamos, la finca entre las diferentes actividades que se realizan, que son realmente representativas. Entonces tenemos la actividad de recepcionar materiales, de maquinar y de planificar la producción junto con la venta de la facturación. ¿Cómo funciona? Lo primero que hace es pues cargar los costos indirectos a los centros de costos auxiliares, y a continuación pues se va a realizar entonces la primera distribución, que lo que hace es directamente en los centros de costos productores, sino que lo va a realizar sobre, digamos, el conjunto de esos centros de costos que vamos a describir dentro de las actividades que realiza la finca. Entonces, la parte de los productores, café, limón, maíz. Entonces, vamos a establecer el primer criterio de distribución y hacemos la distribución de los indirectos entre las diferentes actividades que ya hemos denominado. Cuando ya tenemos los costos indirectos acumulados a nivel de actividad, pues finalmente realizamos la segunda distribución, donde aquí sobre los productores, según ese criterio de distribución que se haya establecido, pues pueda, digamos, que hacer uno, o va a poder ser muchos o varios criterios dentro de las diferentes actividades. Lo importante de este método de costo ABC es el manejo o la discriminación que se tenga de esas actividades que son relevantes a nivel de la finca, como, digamos, la discriminación que estamos haciendo aquí de las actividades, pues entra a jugar un papel muy importante, un papel vital dentro de esa distribución de esos costos indirectos. Bueno, aquí ya revisamos entonces la metodología parcial, la metodología total. ¿Cuál es la diferencia dentro de esa metodología que va a tener en cuenta los costos directos y la metodología que va a tener los costos totales, donde va a tener en cuenta sus directos e indirectos? La intención como tal de este tema es que ustedes consideren los diferentes métodos de costos totales y de parciales. Este tema es muy teórico, pero necesitamos que nos quede muy clara esta parte para pues saber cómo se va a implementar dentro del sistema AgroWin. Ya para que terminemos el tema de las metodologías, entonces vamos a mirar la metodología de costos parciales versus la metodología de los costos totales. Acá pues tenemos como un ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es coger el cultivo de maíz para este caso, y vamos a mirar que los métodos parciales, pues yo tengo en cuenta los costos directos. Aquí podemos observar pues que yo realizo unas imputaciones por 10.000 pesos de insumos y 60.000 pesos de manos de obra, y pues tengo costos indirectos donde no hay por qué, dentro de la metodología de costos parciales, costos indirectos pues que se van a convertir dentro de gastos. Y tengo la parte de la metodología de los costos totales. Tengo costos directos de 10.000 pesos de insumos y 60.000 de mano de obra. Hasta ahí vamos igual con los costos parciales, pero tengo costos indirectos, donde recordemos pues que la metodología sí va a tener en cuenta los costos indirectos, y aquí vamos a tener esos costos indirectos de 5.000 pesos por la reparación de la maquinaria del equipo y 3.000 pesos de más por el alquiler de la guadaña. Entonces, miren que bajo el método de costos totales, el total del costo para ese cultivo de maíz pues fueron 78.000 pesos, pero contra los 70.000 pesos que nos está costando bajo el método de costos parciales. Observemos que sí se pueden presentar diferencias utilizando los dos métodos, y va a estar claramente definido porque el método de costos totales va a incluir esos costos indirectos como tal para poder determinar el costo final del producto. Entonces aquí tenemos en ambos una producción total de maíz de 5.000 kilogramos. Si dividimos a estos costos totales de 70.000 entre las cantidades de producción, pues me va a dar un costo unitario por kilogramo de 14 pesos. Y bajo el método de los costos parciales, ¿sí? Esto estamos hablando del primero.
bajo el costo, bajo el método, perdón, de los costos totales, me dio un costo unitario de 15,6 pesos por cada kilogramo. Ya teniendo los valores aquí, tenemos como un totalizado y tenemos bajo el método de costos parciales pues unos costos totales de 70.000 y bajo el método de los costos totales, de los parciales 70.000 y de los totales 78.000. Aquí tenemos nuevamente lo que les comentaba del costo unitario, donde tenemos una venta de un producto, digamos que para nuestro ejemplo van a ser 3.000 kilogramos a 50 pesos cada uno. Entonces esto me da un total de 150.000 en lo que son los ingresos de ambas metodologías. Pero ya el costo de venta sería los 300.000 kilogramos por los 14 pesos en el método de costos parciales, digamos que nos da un total de 42.000 pesos como costo total, como costo parcial, y para el método de costo total pues tenemos 15,6 kilogramos, que es el costo que nos dio por kilogramo, y los mismos, digamos, kilos vendidos nos va a dar un total de 46.800 como costo de ventas. Por el método de costos parciales, pues yo debo meter esos 5.000 pesos de la reparación y de la maquinaria y los 3.000 pesos del alquiler y la guadaña. Entonces recordemos que ese método de los métodos de los costos totales pues los vamos a considerar como costos indirectos. Ya digamos que esto me da a mí una utilidad de 100.000 pesos por el método de costos parciales, y en el método de costos totales pues me va a dar una utilidad un poquito mayor de 103.000 de 103.200 pesos. Vamos a ver ya lo que es la parte de la ruta contable de los costos. En esta partecita también vamos a hablar de la parte teórica para poder pasar a hacer el cálculo de esa ruta dentro del sistema. ¿Por qué necesito explicárselas de la parte teórica? Porque vamos a ver todo lo que el sistema Growin va a hacer automáticamente con hacer los registros o las imputaciones de esas cuentas 7 de los diferentes centros de costos, y automáticamente pues nos va a resultar o nos va a arrojar esa ruta contable de esos costos, y nos va a hacer próximamente los cálculos de variación del costo. Entonces miremos la primera parte, que es la parte de la ruta contable de los costos. La ruta contable de los costos, digamos que es como ese camino que tienen los costos en la parte contable, es decir, que cuentan, digamos que la parte contable que cuentas me va a estar a mí afectando y qué está pasando con esos costos. Primero, pues la ruta contable, estamos hablando de que esto es un estandarizado a nivel mundial y es independiente de la metodología de costos que el usuario vaya a utilizar dentro de su manejo. Es decir, sin importar el método de costos que maneje, sea parcial o sea total, va a seguir la misma ruta contable para la parte de los costos, y esto está reglamentado pues por la mayoría de los países. Vamos a ver como un listado de lo que es el proceso productivo dentro de la finca. Entonces primero tenemos lo que es la compra de los insumos. Entonces cuando yo compro un insumo, pues contablemente la imputación sería disminuir el efectivo o la forma de pago, que va a poder ser el banco, la caja, la cuenta por pagar, y va a aumentar mi inventario de insumos. Al usar mis insumos va a disminuir el inventario de insumos y va a aumentar mi costo de producción, en este caso digamos la cuenta 71. En el cierre de mes lo que hace el sistema es va a cancelar esa cuenta 7 de los costos de producción y los va a llevar a la cuenta de productos en proceso con una acción automática que tiene el sistema. Al hacer luego un embodegamiento, pues va a acreditar la cuenta de producto en proceso y va a evitarse o aumentar como tal mi producto terminado. Finalmente, al vender, pues va a disminuir mi producto terminado y va a aumentar el costo de ventas, y esta sería como la cronología sencillita o la que normalmente, digamos, se puede presentar dentro de un proceso productivo de la finca. Vamos a ver ya como una estructura de la parte contable, un listado de cuentas como para entenderlo mejor, y vamos a explicarlo pues de manera breve para que podamos agilizar con el proceso. El primer paso es, digamos, el ciclo de registro de esos costos y gastos
cuando inicia ese ciclo. Ese ciclo va a iniciar con la imputación de los costos de producción de la mano de obra, los insumos y los costos indirectos de todo el proceso productivo como tal, y que se van a registrar costos y gastos. Se registran dentro de la contabilidad entonces al crédito como tal de la cuenta del efectivo y al débito de esas cuentas 71, 72 y 73, digamos materia prima, mano de obra y costos indirectos. Y vamos a hacer un débito a las cuentas de gastos empresariales de las 51 como gastos administrativos, de las 52 como gastos de ventas y de las 53 como gastos de ventas operacionales. Tenemos entonces que seguido este proceso, pues vamos a hacer una autoactivación, la cual denominamos dentro del sistema Growin. Lo que va a hacer la autoactivación es cancelar los saldos que tengan las cuentas de costos de producción, o sea, estas 7 que vemos acá, y las vamos a pasar al débito de la cuenta de producto en proceso. Entonces, esa sería la autoactivación con el proceso automático que tiene el sistema. Esta cuenta de producto en proceso, pues la vamos a acreditar cuando hagamos embodegamientos y se va a debitar la cuenta de producto terminado. Posteriormente, pues al vender vamos a acreditar o disminuir el producto terminado y vamos a aumentar el costo de ventas. Al vender, pues no solo va a disminuir el inventario y el costo de ventas, sino que también voy a realizar un ingreso a la cuenta del activo y vamos a acreditar la cuenta de ingresos. Ya lo que el costo de ventas pues hace es el cierre de año, donde va a pasar directamente ese valor al estado de ganancias y pérdidas. Recordemos que la cuenta 6 es una cuenta que se cancela cuando se realiza el cierre de año, al igual que las cuentas de gastos y de ingresos. Finalmente, el resultado de todo este ejercicio, de toda esta ruta, pues nos va a llevar a las cuentas del patrimonio, donde yo ya voy a saber si tuve una pérdida o una ganancia en el periodo. Vamos entonces a ver un ejercicio ya más numérico para poder saber cómo funciona esta parte de la ruta contable. Entonces, lo primero que estamos haciendo, digamos que vamos a empezar con nuestro banco con 1.100 pesos. Vamos a hacer una imputación de costos en el periodo. Tengo unos insumos de 400 pesos, entonces vamos a empezar a cargar esos insumos, una mano de obra de 200 pesos y unos indirectos por 300 pesos. Entonces miren que aquí voy a ir haciendo un poquito más práctico nuestro ejercicio. Entonces esos débitos de las cuentas de costos de producción pues los estoy digamos cargando y los vamos a pagar por medio del banco. Entonces aquí ya estamos acreditando nuestro banco y debitando nuestras cuentas 7. Recordemos que teníamos 1.100 pesos en el banco. Pagué esos insumos de mano de obra, entonces fueron un total de 900, lo que disminuye mi banco y me van a quedar estos 200 pesos. Cuando hacemos el proceso de autoactivación, lo que hace el sistema Growin de forma automática es cancelar la cuenta de costos de producción, porque recordemos que esa cuenta 7 es una cuenta que normalmente está en tránsito. Entonces yo los costos de producción no los puedo considerar como una pérdida para mi empresa, sino que los debo considerar como un valor que va a aumentar mis activos. Entonces se va a cancelar esas cuentas de costos de producción y van a llegar a los débitos de la cuenta de producto en proceso. Acá vamos a ver entonces que la cuenta 7, con ese proceso de autoactivación que les menciono, pues nos va a quedar en ceros por el proceso de la autoactivación, que vuelvo y les repito, este proceso es automático dentro del sistema. Tenemos entonces que vamos a hacer un embodegamiento de mi producto X de 3 unidades a 100 pesos. Entonces lo que vamos a hacer es un ingreso como tal a la cuenta de producto terminado una vez hecho la autoactivación de las cuentas. Entonces vamos a proceder a hacer nuestro embodegamiento, 3 unidades a 100 pesos cada una. Vamos entonces a ingresar el costo total de los 300 pesos, donde vamos a acreditar la cuenta de producto en proceso y vamos a llevarla contra los débitos de la cuenta de producto terminada, 3 unidades por 300 pesos. Entonces ya tengo que en mi inventario hay 3 unidades a un costo total de 300 pesos.
Luego lo que vamos a hacer es unos débitos de 600 pesos de la cuenta de producto en proceso, porque yo al embodegar pues realicé como tal un crédito de 300 pesos. Entonces ese crédito me va a restar al débito que tenía de los 900. Luego lo que vamos a hacer es vender 2 unidades de las 3 que hemos embodegado por 250 pesos. Entonces vamos a tener el costo de lo que estamos vendiendo y vamos también a hacer el ingreso de el egreso de esas 2 unidades, y vamos entonces a tener que en nuestro inventario nos queda una unidad disponible. Entonces aquí vamos a tener un poquito de cuidado, porque si yo estoy vendiendo 2 unidades, recordemos que las embodegamos a 100 pesos cada una, entonces el producto terminado va a disminuir en 200 y se va a ir a los débitos del costo de ventas. Esto lo que nos va a hacer es que nos va a quedar esa unidad en el inventario o en la bodega por los 100 pesos. Adicionalmente, pues tengo que imputar el ingreso de los 500 pesos como tal de lo que estoy vendiendo, y pues me lo pagan por el tema de bancos. Entonces hacemos la parte de los ingresos, 500 al banco y 500 al crédito de la 4105. Entonces tengo mi banco por 700 pesos, un producto en proceso por 600 y un producto terminado por 100 pesos, que van a equivaler a una unidad. ¿Qué hace el sistema? Ya puedo sacar un informe en este momento, o en este paso. Ya puedo generar un estado de resultados donde me va a mostrar que tengo ingresos de 500, costos de eventos de 200 y una utilidad de 300 pesos. O sea, en este punto yo ya puedo hacer un informe y puedo conocer cómo estoy realmente. Recordemos que el costo de ventas pues es estimado, porque cuando hacemos los embodegamientos lo que hacemos es ingresar las unidades a un costo estimado. Entonces cuando se realiza una venta también sale a un costo como tal estimado. Vamos a poder generar balance general. Aquí vamos a mostrar que tengo 700 pesos en el banco, un producto en proceso de 600 y un producto terminado de 100 pesos. También tengo la parte de los socios con los que, digamos, empezamos de 1100 pesos y una utilidad de 300. También puedo generar lo que es la ejecución presupuestal. Este informe lo que nos muestra pues son imputaciones de la cuenta 4 y de la cuenta 5 y 6, sino que también pues nos va a mostrar la cuenta 7. Aquí vamos a poder observar que los valores son diferentes. ¿Por qué? Porque este informe de ejecución presupuestal sí va a tener en cuenta los valores de la cuenta 7, es decir, acá no va a importar que se realice la autoactivación donde va a cancelar esa cuenta 7, sino que aquí voy a poder tener en cuenta que este informe de ejecución presupuestal, pues esas imputaciones directas se van a hacer durante el proceso de la cuenta 7. Por eso este informe y el informe de estado de resultados pues no siempre nos van a dar iguales, es muy importante tenerlo claro. Bueno, para continuar con este ejemplo vamos a realizar un embodegamiento adicional. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar 7 unidades a 100 pesos cada uno. Entonces lo que quiere decir que dentro de nuestro inventario van a quedar 8 unidades que teníamos del embodegamiento anterior, una más estas 7, y en producto terminado pues ya tengo 800 pesos. Que equivalen a los 100 pesos de las 8 unidades. Ahora, la cuenta de producto en proceso quedó con un valor crédito de 100 pesos. Ya que pues recordemos que tenían débitos de 600 y pues vamos a hacer un embodegamiento de 700 pesos. Por lo tanto, ese saldo nos va a quedar en negativo y es importante tenerlo presente porque no tiene nada de malo pues que esa cuenta nos quede en negativo. Después, cuando veamos el cierre de ciclo de costos, pues vamos a ver por qué se puede presentar que el saldo de la cuenta nos quede en negativo, y vamos a ver cómo, digamos, procede a hacer el sistema ese ajuste, porque la cuenta de producto proceso pues debe quedarnos en cero cuando finalicemos el ciclo de la producción. Ahora vamos llegando como tal al momento de hacer el cierre de ciclo de costos. Entonces, ¿qué es lo que hace el cierre de ciclo de costos? Va a coger los 900 pesos que tenemos de costos más la producción de las 10 unidades, o sea, nos va a dar un costo unitario de 90 pesos.
Luego vamos a mirar cuál fue el costo al que se realizaron los embodegamientos. Entonces acá vamos a tener que los embodegamientos los hicimos a 100 pesos, o sea que vamos a tener una diferencia de 10 pesos por unidad de lo que estamos comparando a lo que estábamos hablando del costo real y del costo estimado. Tienen que hacer un procedimiento para corregir esas cuentas de balance y del estado de resultados. Esto no lo tenemos que hacer manual. Vuelvo y les repito, el sistema Growin lo hace automáticamente. Entonces lo primero que hace es el cálculo que acabamos de realizar y decir, el cálculo de esa variación del costo pues fue de menos 10 pesos. Luego va a proceder a corregir todos los embodegamientos, todas las ventas, todos los consumos y todos los traslados que se hayan realizado para poder hacer esa corrección o ese ajuste de la diferencia que tenemos del costo real y del costo estimado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer un ajuste por menos 10 pesos por cada unidad que se haya producido y por cada unidad que se haya vendido. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es en cuántos embodegamientos se han hecho. Digamos que acá inicialmente se realizó un embodegamiento de 3 unidades. En el embodegamiento pues vamos a mover la cuenta de producto de proceso y la cuenta de producto terminado. Entonces aquí vamos a ajustar menos 30 pesos en producto en proceso y en 30 pesos en la de producto terminado. Luego vamos a ir a mirar la venta. Cuántas unidades vendimos, es decir, 2 unidades, a qué costo salieron esas unidades que se vendieron, salieron a 100 pesos, entonces también debemos hacer el ajuste de 10 pesos por cada unidad vendida. Esta venta digamos que nos mueve la cuenta de producto terminado y la del costo de ventas, entonces vamos a ir a hacer el ajuste de los 20 pesos de esas 2 unidades dentro de la cuenta de producto terminado y de la de costo de ventas. Luego va a ir a mirar el ingreso al banco, solo pues nos va a tocar la parte del costos de producción, ya el ingreso que se realizó al banco y a la cuenta 4 pues los va a dejar como está. Luego tiene en cuenta lo que hizo otro embodegamiento, entonces el otro embodegamiento lo que va a hacer es también por esas 7 unidades hacer el ajuste por esos 10 pesos y vamos a ajustar entonces a la cuenta de producto en proceso y producto terminado sus 70 pesos correspondientes. Todo lo estamos viendo reflejado dentro del esquema y digamos dentro del sistema. La cuenta de producto en proceso pues no la dejan cero. Esta cuenta siempre va a quedar en cero es cuando realicemos el cierre de ciclo de costos. Cuando no queda en cero pues deben de entrar a hacer un proceso de revisión para revisar qué pudo haber faltado, para que la cuenta pues no quedara como tal cancelada. Nos ajusta esa cuenta de producto en terminado por 720 pesos. Y ajusta la cuenta de costo de ventas inicialmente que estaba en 200, ahora lo va a ajustar por 180 pesos. Todos estos ajustes los va a realizar de forma automática el sistema por el proceso de cierre de ciclo de costos. Cuando ya hemos realizado este proceso de cierre de ciclo de costos, pues ahora sí vamos a generar informes finales donde vamos a tener el estado de resultados, donde nos va a decir la parte de los ingresos, 500 de ingresos, costo de ventas por 180 y la parte de la utilidad por 320 pesos. Tenemos el balance donde tenemos en banco 700 pesos, porque recuerden que la parte de la forma de pago de las ventas pues no se toca, solamente la parte de costos de producción. Entonces tenemos los 700 del banco, la cuenta de producto en proceso está en cero, el producto terminado está en 720 pesos y los aportes a los socios en 1100 pesos y la utilidad en 320 pesos. Y tenemos el informe de ejecución presupuestal donde nos va a mostrar lo mismo que vimos hace un momento, ya sacando pues como resumen de toda esta parte de la ruta contable. Es que tenemos entonces una producción digamos de 10 unidades donde el sistema va a mostrarnos el costo real que fue por 90 pesos cada unidad y acá tenemos el resumen de lo que fueron los insumos, la mano de obra y los costos indirectos discriminados, porque pues hay un fuerte también del sistema Growin y es que tiene gran diversidad de informes de costos de producción para que el usuario pueda determinar por cada partecita, por cada, digamos, de la parte de mano de obra, de las planillas de consumo, de la parte de maquinaria, pues cómo se están comportando esa parte de los costeos. Ya tenemos entonces, haciendo ese resumen de la ruta contable, vamos a pasar al sistema para que miremos cómo se hace el cálculo de la variación del costo.
vamos a pasar al sistema AgroWin. Tenemos entonces lo que es aquí por temas pues de tiempo, yo ya tengo registrado lo que es el pago, digamos, del mantenimiento por bombillos, donde vamos a registrar un costo. Lo estoy haciendo con cifras pequeñitas para nuestro ejemplo y que lo podamos entender, ¿sí? Pero antes de mostrarlo acá, sí quiero que lo miremos en las diapositivas para que podamos entender un poquito mejor. Miremos en la diapositiva lo que hace el sistema en cuanto a las operaciones. Primero vamos a tener lo que es la aplicación de los costos. Operaciones donde vamos a poder hacer estas imputaciones, operaciones de gastos, planillas de manos de obra o planilla de labores, planillas de consumo, que es la que vimos al inicio de la sesión, y donde aquí vamos a afectar cuenta 7. Luego vamos a hacer una autoactivación de esos costos por medio de las acciones de cierre de fin de mes, donde vamos a acreditar esas cuentas 7 contra los débitos de la 1410. Luego vamos a hacer unos embodegamientos. La operación de embodegamientos lo que va a hacer es hacerme un registro de la 1410 contra esa 1430, producto en proceso contra producto terminado. Luego vamos a hacer pues una venta de esa operación donde nos está generando un ingreso, pero que también nos está moviendo la parte de producto terminado contra la parte de costo de ventas. Y finalmente pues el cierre de ciclo de costos y el cálculo de variaciones, donde el sistema lo que va a hacer es digamos, ajustarnos y calcularnos el costo real para poder ver eso en la parte ya de los informes de saldos de inventarios y de costos de producción. Tenemos entonces nuestro ejemplo para que podamos mirar dentro del sistema el costo real obtenido, 3.500, donde van a corresponder a 2.500 de la mano de obra y a 1.000 pesos de la parte de los insumos, y la cantidad del producto generado que van a ser 500 kilogramos. Vamos a hablar de un producto que denominaremos frijol. El costo unitario real, entonces, ¿cómo va a ser el cálculo? 3.500 de la parte de la mano de obra más los insumos, dividido la parte del producto que generé o que se, digamos, resultó dentro de ese periodo, que fueron los 500 kilogramos. Tenemos entonces un costo por kilogramo de 7 pesos, pero el costo estimado que yo di en el embodegamiento va a ser de 6 pesos. Entonces, la variación que va a hacer el sistema para ese cálculo es tomar el costo real menos el costo estimado que hice en el embodegamiento. Esto me da 1 peso por cada kilogramo de diferencia. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hacer un ajuste de 1 peso en la cuenta de producto en proceso, de inventario de producto terminado y de costo de ventas por cada kilogramo de producto embodegado y vendido que yo haya realizado. Para el ejemplo pues que les estoy colocando sencillito, van a ser 500 kilogramos por 1 peso, que equivalen pues a 500 pesos, que es lo que vamos a ajustar. Entonces, tenemos lo que es un ajuste residual que va a hacer el sistema al lado del débito o del crédito de la cuenta de producto en proceso, pues dependiendo si el costo estimado fue mayor o menor al costo real obtenido. En este caso, para nuestro ejemplo, donde el costo real es de 7 pesos y el costo estimado es de 6 pesos, pues lo que nosotros vamos a hacer es, como el valor estimado es menor al costo real obtenido, pues vamos a hacer ese ajuste correspondiente a esa cuenta de producto en proceso y a esa cuenta de costo de ventas. Tenemos entonces nuestros ajustes de los productos embodegados. Esto es lo que va a hacer el sistema. Él va a ir a ajustar dentro de los embodegamientos los 500 kilogramos al costo estimado que nosotros dijimos que era, y luego va a ir a hacer el ajuste en las ventas que originaron como tal la salida de ese producto fabricado o ese producto pues terminado que yo ya realicé o vendí. Entonces, ¿cómo lo hace AgroWin? Vamos a pasar a AgroWin para que miremos cómo lo hace. Dentro del AgroWin tenemos entonces, para nuestro ejemplo, cerremos por acá este inspector. Listo. Tenemos entonces, para temas de tiempo, pues para no ponernos a hacer esos registros de compras, de planillas, etcétera, les voy a mostrar lo que realicé con el ejemplo sencillito que vimos en las diapositivas.
¿Qué hicimos? Un mantenimiento donde vamos a utilizar la cuenta 730105 de costos de casa principal por 2.500 pesos. ¿Qué movimiento me originó este gasto? Pues entonces me está moviendo, vamos aquí a ver el movimiento contable más grande, mejor, la 73 contra la parte de la forma de pago a Bancolombia y la parte de los impuestos del IVA correspondiente que nos está calculando. Ahora, luego de hacer esas imputaciones, donde utilicé la operación de gastos y la operación de planilla de consumo, que es esta de aquí, en esta planilla de consumo que yo ya tenía lista, lo que hice fue la bodega donde estoy sacando para poder aplicar el insumo correspondiente, el centro de costos a donde lo voy a destinar, que en este caso va a ser el frijol, y la labor a la cual estoy haciendo como tal esa tarea o esa aplicación, y 35 gramos en este caso del Monsanto que estamos utilizando como insumo. Entonces, ¿qué movimiento contable me genera la planilla de consumo? Como veíamos anteriormente, un crédito de la cuenta 14 en materias primas contra el débito de la 7105 que configuramos en el grupo de inventarios y que estructuramos dentro de la cuenta. Ahora, hice esas imputaciones a la cuenta 7, tanto de la 71 como de la 73, y vamos a hacer el embodegamiento de mi producto frijol. Entonces, ¿qué hice con el embodegamiento? Le dije, mire, a la bodega de producto terminado voy a embodegar o a ingresar el frijol 500 kilogramos a un costo por unidad de 6 pesos con un costo total de 3.000. Tenemos entonces el centro de costos productor, lote el guayabo de frijol. Tenemos aquí el movimiento contable, que según toda la teoría que vimos dentro de nuestra parte de las diapositivas, es la cuenta de producto en proceso contra la cuenta de producto terminado. Este es el movimiento que hace el embodegamiento por el costo estimado que yo realicé de esa cantidad de 500 kilogramos de frijol. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una venta. O sea, ya a los días de haber hecho el embodegamiento, realicé una venta a la señora Sandra Carvajal, donde dentro de esta venta, ¿qué hice? Pues vender 9 kilogramos del frijol a 2.500 pesos a el centro de costos frijol del lote del guayabo, donde inicialmente lo embodegué. Ahora, si sacamos un saldo de inventarios, voy a desprocesar estos dos de acá para que lo hagamos acá en vivo. Si sacamos un saldo de inventarios del frijol, vamos a cerrar este y vamos a generarlo nuevamente. Entonces vamos a sacar inventarios, saldo contable de inventarios, y vamos a sacar uno por centro de costos. Entonces le vamos a decir que al 30 de septiembre, para el producto frijol, pues nos muestre ese embodegamiento que realizamos y esa venta para saber a cómo tenemos el costo de ese elemento. Entonces vamos a decir frijol para que solo nos muestre este elemento. Entonces el informe de saldos de inventario, ¿qué me va a mostrar? El informe de saldos de inventario me va a mostrar para ese lote del guayabo del frijol que tenemos 491 kilogramos a 6 pesos según el costo estimado. Pero si sacamos un informe de costos de producción, entonces vamos a irnos a sacarlo directamente desde el explorador gráfico de la empresa para que miremos también la funcionalidad del explorador. Entonces vamos a desplegar aquí nuestra finca La María, vamos a ir a los lotes agrícolas y vamos a ir al lote El Guayabo para desplegar el frijol y sacar un informe de costos de producción. Este informe de costos de producción entonces nos va a mostrar la fecha de inicio, porque como no hemos hecho el cierre de ciclo de costos, o sea, no hemos cerrado el ciclo de este cultivo, y vamos entonces a decirle que nos muestre tanto las planillas de consumo, las imputaciones de las 7 que debemos realizar. Ahora, ¿qué nos va a mostrar entonces este informe? Nos va a decir, mire, el lote El Guayabo con el código de, en este caso, el frijol,
tiene un área de 10 árboles y una población de un árbol. Tiene un costo real de 7,06 por unidad y nosotros lo embodegamos a 6 pesos, que es lo que nos muestra el informe de saldos de inventario. Costo unitario 6 pesos, pero el costo real de la producción del frijol es de 7,6. Miren que el informe de costos de producción, a pesar de que yo no he hecho las acciones automáticas del sistema y el cierre de ciclo de costos, él me va a mostrar de una vez cuánto es el costo real de esa producción que yo utilicé de frijol. Y me va a aparecer también la parte de las planillas de uso y consumo, que quería dejar esto para el final para mostrarles la afectación que tiene el costeo de los insumos dentro del informe de costos de producción, donde me va a mostrar el insumo que yo estoy consumiendo para ese lote o para ese cultivo, la cantidad que me consumí, el costo que me costó como tal esos 35 gramos del Monsanto y el costo unitario por esos 35 gramos que utilicé. También podemos ver que el sistema me saca un costo por hectárea y un costo por árbol. Entonces es muy importante cuando esté haciendo la creación de los cultivos poder indicar el área y la población para que el sistema también pueda costear por esa área y por esa población y yo pueda saber más en detalle cómo está haciendo el costeo de esos insumos. Ahora vamos a hacer la autoactivación de cuentas, que acá ya la tengo lista. ¿Por dónde la encontramos? Por el MAS, contabilidad, acciones automáticas de fin de mes. Esta operación, ¿qué me hace? Me va a preguntar, bueno, ¿usted qué acción quiere realizar? En este caso vamos a realizar lo que es la autoactivación de cuentas al final de cada mes. En este caso, el sistema, pues yo ya la tengo acá, no la voy a volver a hacer. Cuando ustedes procesan la autoactivación, el sistema les va a pedir que realicen un recosteo de inventarios, es como un requisito que el sistema coloca, y adicional a eso pues todas las operaciones deben de estar procesadas. Vamos a procesar esta compra que se encuentra desprocesada y vamos a proceder a hacer el recosteo del mes de septiembre para que nos pueda procesar esa autoactivación, para que miremos qué movimiento nos hace automático el sistema con la autoactivación. Vamos aquí a decirle ver movimiento contable y vamos a ver que el sistema lo que hace es acreditarnos las cuentas de costos de producción contra la cuenta de producto en proceso configurado dentro de cada cultivo. En este caso el del frijol y el del café que utilizamos. Miren cómo el sistema entonces de toda esa parte teórica y larga que veíamos de la ruta contable la hace automáticamente solo con una operación o solo con hacer 2 clics dentro del sistema, para que nos ahorre todo ese paso y pues para que nosotros tengamos esos datos reales al momento de hacer las consultas. Ahora, hicimos también el cierre de ciclo de costos. Este cierre de ciclo de costos, que es el cálculo de esa variación del costo, lo encontramos por acá, por el MAS, centros de costos, cierre de ciclo de costos. Acá yo también ya lo tengo seleccionado. Voy a mostrarles que seleccioné el lote como tal o el centro de costos de frijol únicamente, y que lo que me hace esta operación es precisamente ese cálculo de la variación y ese ajuste que debe hacer a la cuenta 14 y a la cuenta 6 de los embodegamientos y de las ventas que yo he realizado. Entonces miren lo que hace el cierre de ciclo de costos. Coge la cuenta 14.25 contra la 14.30 y hace el ajuste a la cuenta de costo de ventas y hace el ajuste a la cuenta de producto en proceso que yo utilicé al momento de hacer el embodegamiento. Entonces miren que automáticamente el sistema realiza el ajuste por esas cantidades embodegadas y esas cantidades vendidas solo con una operación y de forma automática. Con esto hemos entonces culminado la sesión de la introducción a costos, del costeo de los insumos. Bueno, damos entonces el agradecimiento a las personas que se conectaron el día de hoy. Ya con esto damos finalizada la sesión. Espero que les haya gustado, que les haya quedado claro. Fue muy teórico, pero es importante para que podamos entender el funcionamiento de la parte del AgroWin. Muchas gracias a todos los asistentes y que tengan un muy buen día.